Bueno, pues para mí es un placer saludar a Antonio Escotado a las 12:25 después de hablar del teatro, que nos hemos quedado así un poco triste, ¿no? Todo en general, el Caballero de Olmedo y en fin. Don Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, me dijo el otro día María, dice, además es la primera entrevista que concede en radio. ¿Esto es verdad? Pues es que como no oigo la radio, pues pienso que no la oye nadie. Fíjese usted qué disparate. No puede ser. Es una inferencia completamente ilógica. Pero me parece fatal este momento, porque vamos, no sé. Tampoco pongo apenas la tele, soy el clásico pesado. Ah, bueno, no, pero eso está bien, por eso le decía, digo, a ver si solo va a ser la tele y ahí ya me empiezo a preocupar. Bueno, la radio acompaña más, es como de otra manera. Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, segundo volumen, y ahora nos dedicamos a la edad contemporánea, nacimiento del socialismo, el marxismo... el siglo XIX. Siglo El tomo 2 XIX. se dedica al siglo XIX prácticamente en forma monográfica. Convulso, donde... Bueno, siempre ha sido convulso, sobre todo aquí en España, ¿no? Porque tenemos una historia un tanto revuelta, ¿no? Caramba, aquí tenemos la revolución cantonal. Pero además que sí. Y bueno, hablando del libro, que claro, hablar de Antonio Escotado, esto suena fatal decirlo, pero es hablar de drogas también. Ay, qué pesadez, señorita. Escribe uno 40 libros y resulta que por uno de ellos es verdad el que más se ha vendido. El de Historia General de las Drogas ya siempre es el de las drogas. Es verdad, el de las drogas y claro, eso le molesta profundamente, supongo. Bueno, no sé si profundamente, pero le molesta. En principio yo soy un historiador, hombre, filósofo. Quien da primero da dos veces, se suele decir. Yo creo que se recuerdan pocos libros tan exhaustivos sobre este tema. Se ha escrito mucho, hay mucha literatura, hombre. Seguro que no hay ninguno todavía en la literatura mundial tan extenso, pero tampoco hay ninguna historia del comunismo tan extensa como es Los verdad. enemigos del comercio. Es verdad. Bueno, pues tengo aquí el libro, son como unas 700 páginas, no está nada... Sí, son un poco más, pero no, es el tomo 2 y hay que esperar el tomo 3. El tomo 3 amenaza con un tercero, que está muy bien, pero vamos. Vamos a... El tercero que llega hasta las tonterías de Chávez y esto. No me diga. El subcomandante Marcos, o sea, ya la cosa se va poniendo como más light. Aunque fíjense que yo pronostico que vaya a haber una fusión de la conciencia roja con la conciencia integrista. Pues ahora que he hablado de conciencia, me viene a la cabeza, por ejemplo, Hegel, ¿no? Del que... No, Hegel es mi maestro. Claro, por eso digo, y precisamente hablo de esa conciencia de libertad, que a lo largo de esta lectura podemos ver que somos un poco lo que queremos, ¿no? Al fin y al cabo. No, sobre todo tenemos la ventaja, gracias a Internet, de poder reproducir el pasado no por siglos, sino por horas y a veces por minutos, si hace falta. O sea, nuestra información ahora es vastísima. Claro. Por supuesto con V. Es verdad. El otro día hablando precisamente con Juan Pablo Fusi, que ha escrito un libro también sobre historia contemporánea, de manera un tanto breve, decía eso mismo, que condensar la historia... no es que fuera difícil por el hecho de condensarla, sino por la cantidad de información que tenemos, ¿no? Y eso es lo... No, mujeres, que además antes había que irse por 40 bibliotecas, vaya. conseguir el permiso de cada bibliotecario, esperar, y ahora, gracias a la función Search de Google... Eso es terrible. El Brin y Page, los descubridores de Google, con ese algoritmo ya toda la información de alguna manera se agrupa, se canaliza, y entonces lo que nos hace falta es simplemente paciencia. Paciencia, tenemos la paciencia y la ilusión de dejar que vayan llegando los datos, poco a poco ellos mismos hablarán, mostrarán la realidad. Fíjese que el problema del comunismo, igual que el de las drogas, es que son dos temas tabús, dos temas tan enormemente dominados por la pasión, o digamos el apasionamiento, el prejuicio. Hay mucha hipocresía, ¿no? Igual que en el tema de las drogas. Es tremendo. Digamos que las drogas son el conjunto de las verdades que las personas se dicen para protegerse del miedo que se tienen a sí mismas. Es decir, voy a enloquecer si me da mucho gusto una droga. Y en el caso del comunismo es, tengo razones o no para temer a mi vecino. En un caso es el miedo del hombre a sí mismo, claro, y en el otro caso el miedo del hombre a los demás. Totalmente, y además en esa misma libertad, claro, la historia del hombre, siempre lo digo, es la historia del miedo, y eso es cierto. Y en buena medida, y también de la valentía que supera el miedo. Vaya, pero de todas maneras en la lucha de contrarios todos nos planteamos
cómo será, ¿no?, la lucha con el otro, ¿no?, y estar alterados de alguna manera hacia el otro, eso es complicado, ¿no? Hoy en día confianza precisamente en eso no creo que tengamos mucha. ¿Somos responsables? El hombre, desde el punto... Hemos hablado de Hegel, ¿no?, pero por ejemplo el propio Sartre también, que puede estar presente en alguna... Bueno, Sartre es justo el término contrario, es el hombre que dice que Marx y el marxismo es la verdad objetiva absoluta. Claro. Y que no hay discusión, ¿no? Es justo lo contrario. Bueno, el propio Marx tiene una relación muy curiosa con su maestro, Hegel, porque siempre dijo que Hegel veía el mundo cabeza abajo, que era idealista. Luego yo creo que en el libro hago un análisis suficiente para probar que, lejos de ser un idealista Hegel era realista, el idealista era Marx, el romántico, digamos. Siempre si lo queremos decir en esos términos. Ahí, claro, lo lógico, y como dices también, es la oferta y la demanda, lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Pero al final también el hombre pretende y llega al monopolio, eso es algo intrínseco al ser humano, ¿no? Estábamos hablando del miedo, claro, nos da miedo porque sabemos que al final, bueno, pues podemos tender a eso, ¿no? No, la historia del comunismo, entre otras cosas, nos revela que para algún tipo de personas la única garantía que puede haber, digamos, de seguridad, de no pasarlo demasiado mal, es que reine la libertad. Y para otros, en cambio, dicen, no, o sea, si usted renuncia a la libertad, yo le aseguro la seguridad. Esto segundo, que es la base de todas las dictaduras desde que el mundo existe, pues claro, es muy falso. A mi juicio, en cuanto perdemos la libertad, perdemos todas las seguridades. La libertad es la primera de las seguridades. Pero en la práctica, claro, el victimismo pues también está muy extendido. Claro. Y es más fácil echar la culpa a los demás que mirar hacia adentro y corregirse. Claro, esa actitud pobrista que usted mismo dice, ¿no?, de negar el sistema económico actual. No, acuérdese, benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Además, hace en el libro unas, no son similitudes, no sé, entre Marx y los propios evangelios, ¿no? Que el cristianismo primitivo comunista es exactamente lo mismo que el comunismo científico de finales del 19. Lo que pasa es que ni a los cristianos ni a los comunistas científicos les gusta reconocerlo, claro, conectarse unos con otros. Claro. Y esa es la razón por la cual pasó en silencio el tomo 1. Pues un tanto demagogo y mesiánico también a la vez, ¿no? Claro, es lo que le pasa. O sea, el gran descubrimiento del cristianismo primitivo es que el chivo expiatorio, es decir, ese objeto, animal o persona que se sacrifica para alejar los males, al convertirse en Mesías, además de alejar los males, es un instrumento de venganza. Es decir, es una ametralladora o es una bomba, si se le quiere decir así. Entonces, ese uso proyectivo y paranoico del chivo expiatorio, eso es el Mesías. En todas sus variantes. Me da igual que sea el Mesías del Nuevo Testamento que sea, pues, por ejemplo, Che Guevara. Es una moral de esclavos, al fin y al cabo, que diría Claro, de Nietzsche. Esclavos contentos con ser esclavos, de esclavos satisfechos de ser esclavos. Tertuliano, el primer apologeta, decía, ¿cómo me alegraré de ver que los ricos de espíritu, como Homero y Arquímedes y Aristóteles, se tuestan en el infierno por no reconocer al Dios verdadero? Fíjese, claro. Este tipo de resentimiento, ¿no? Que es tan marcado, tan dominante y que, bueno, va a ser difícil que la especie humana evolucione en esto, ¿no? Claro, pero alienados de alguna manera o cosificados sí podríamos estar en otra esfera, claro. Es que lo estamos, nos cosificamos siempre que el fluir del tiempo, en vez de captarlo, que en forma de fluir, pues lo vamos como cortando en lonchas y analizando separado, como si fueran fotos. Claro. La diferencia entre una foto y una película, ¿no? De todas maneras, el propio Marx, que decían, en su vida no fue tampoco muy, claro, es que qué difícil, ¿no?, ser coherente con lo que uno dice, pero era un tanto cínico y contradictorio, ¿no?, podríamos decir. Con su propia familia no tuvo una buena actitud, digamos, por llevar a cabo sus pensamientos. Por favor, es que las palabras, las que empleó son demasiado suaves. Claro. Es un hombre que dejó morir de hambre y de frío a sus hijos, a 4 hijos. Sí.
que su mujer murió de agotamiento y de tristeza ante todo eso, y fue el único de una familia de 8 que llegó a los 60 años, porque sus 2 hijas luego se suicidaron. O sea, la verdad es que nunca trabajó por su gente, vivió siempre de dar sablazos y caramba, sí que podía darlos. Por ejemplo, su mujer era sobrina de Philips, el creador de la multinacional, uno de los hombres más ricos de Holanda. Él era de una familia judía bastante rica. Y también su mujer por parte de padre era una noble alemana, sí. También con una gran fortuna. Era Jenny von Westphalen, creo que era, ¿no? Se pasó la vida diciendo que sus compañeros eran unos canallas porque no le prestaban más dinero del que le prestaban. Un genio. Pero tampoco sabía escribir físicamente, tenía unos problemas enormes con la mano. Era ella, ¿no?, la que le ayudaba, Jenny von Westphalen, ¿no? Jenny von Westphalen, ¿no? Y también le ayudaba Engels, básicamente. Sí. O sea, ese es el principal amanuense que ha tenido Marx. Se conservan en folio alemán apaisado cómo escribían los dos, los libros que escribieron juntos, y se ve que Engels escribió el 90%. Y el otro, en el margen izquierdo, va poniendo con esa letrita minúscula que tenía unos comentarios que normalmente son chistes o expresiones despectivas. Claro, de todas maneras, más de una manifestación hubiera creado hoy en día nuestro amigo Marx, ¿no? Hombre, debía tener unos poderes hipnagógicos, o sea, debía fascinar su voz o su gesto. Yo creo que el primer fascinado fue el propio Engels. El propio Engels, sí, un enamoramiento ahí un tanto... Sí, un enamoramiento, bueno, una de las historias de amistad más bonitas que se recuerden, sobre todo desde el lado de Engels, porque Marx nunca correspondió con la misma generosidad de espíritu. No, porque era egoísta, efectivamente. Bueno, es que era incapaz de decir, bueno, mire usted, lo del marxismo lo ha descubierto Engels, no yo. Claro. Engels, en cambio, que sí que lo había descubierto, pues sí que había pensado por primera vez la conexión entre clases sociales y dinámica económica, pues ese siempre dijo, no, yo no he hecho nada, no he hecho más que seguir al gran maestro, al Newton de las ciencias humanas, al Aristóteles de los tiempos modernos. Pues eso, yo creo que no hay nunca una sola amistad registrada en la historia universal donde además de portarte súper bien con tu amigo, le atribuyes en exclusiva una teoría donde gran parte la has puesto tú. Claro. De todas maneras, volviendo a Hegel, volviendo a ese fin de la historia, vamos a decirlo de esa manera, o a nuestra propia historia, ¿cuál sería el fin de la historia de España? El fin de la historia de España, pues Dios mío, va a ser bastante difícil, porque desde Isabel la Católica, cuando expulsa a los judíos y a los moriscos, pues claro, se empieza a crear la catástrofe de un país donde afluye gran cantidad de especias y metales preciosos, pero no hay industria ni comercio que los procese. Entonces la consecuencia es una hiperinflación, la gente se tiene que ir porque se muere de hambre, como sucedió en tiempos de Cervantes, emigrantes en masa. Luego se le ocurre al hijo de Isabel la Católica pelear contra la única forma racional de vida que había, que eran los protestantes, y a pelear, a gastarse los pocos duros que quedan, y además a perder las batallas, y bueno, todo iba bastante mal hasta que vino la locura aquella de Napoleón, Pepe Botella, bueno, es cierto que nos lo impusieron, pues España prefirió un canalla estúpido como Fernando VII al nombre de Vivan las cadenas. Sí, después, cuando llegó la Primera República, se le ocurrió a los anarquistas dar su primera prueba de acción con la Revolución Cantonalista que fulmina la Primera República. Y además ahí en el libro, y perdone, sí que habla de ese cainismo ibérico que podríamos hablar. Clarísimo, es el país peor avenido de Europa y uno de los peores avenidos del mundo. Solo Rusia puede compararse. Rusia tiene también cada 25 años aproximadamente una guerra civil, como España, porque las 3 guerras carlistas fueron guerras civiles. Fueron guerras civiles, efectivamente. De todas maneras, me gustaría que continúe con ese análisis que está haciendo de manera muy sucinta y muy interesante. Bueno, pero no sé, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, sí, todo el que usted quiera.
¡Ah, qué maravilla! Pues fíjense que el problema fundamental que a mi juicio preside esta historia, la historia de los comunistas, que es al mismo tiempo la historia de los liberales, es la cantidad de lagunas, malos entendidos y sesgos que la presiden. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Y nos decimos, bueno, lo que nos cuentan en el colegio... Bueno, en el colegio se habrá usted cuenta que no nos cuentan nada. No cuentan nada. Nacionalista, por ejemplo. Nada, ni palabra. Por mucho que eso tuviera importancia. Pero volvemos a lo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué nos cuentan en los colegios? Que las creó el militarismo prusiano. Vaya por Dios. Si entonces, por ejemplo, nos ponemos a leer a un contemporáneo como Keynes... Keynes dice lo contrario. Keynes dice Alemania en 1913 tenía una potencia industrial y comercial que era la envidia del mundo entero. Nadie podía competir con ella, ni siquiera los norteamericanos. Entonces, pero como un país que va tan bien quiere la guerra, no la quiere. Lejos de quererla, pues intenta defenderse de una conjura secreta que están trazando Inglaterra, Francia y Rusia contra ella, llamada la Triple Entente. Sí. Bueno, finalmente seguimos en el colegio escuchando que la Primera Guerra estuvo hecha por los alemanes. Pues bueno, es mentira. O sea, fueron, acuérdense, mataron al archiduque en Sarajevo, que como Alemania tenía pacto de protección con Austria, porque había unas guerras civiles, un conato de guerras civiles en Sarajevo, en Serbia, apoyado por los rusos, secretamente por los rusos, el servicio secreto ruso. Y como no bastaba eso, luego había un gran diputado socialista, Jaurès, francés, que se opuso hasta el final, y a este le pegaron también un tiro para que se callase. Pues todavía ahora la gente piensa en la Primera Guerra Mundial y no se da cuenta que fue un amaño, básicamente anglo-francés, en el que colaboraron los rusos, digamos, para exportar su malestar y conseguirse así una supuesta victoria que les daría prestigio y acallaría la rabia acumulada de los rusos, del pueblo ruso. Claro. Pues nada, seguimos con esa película. Yo ahora que estoy empezando con el tomo 3 me estoy dando cuenta de que Lenin se fulmina a 1/3 de la población en 7 años. Totalmente, y además el culmen, ¿no?, también de una secuencia de revolucionarios también, habla de Blanqui en el libro, por supuesto, bueno, y vengadores a más no poder, ¿no?, en esa evolución de Mesías que hubo. Es tanto peor, tanto mejor. Ese es el principal lema del personal. Y que, claro, por ejemplo, Lenin no quiere participar en las medidas que se toman para paliar la gran hambruna de 1891, alegando que cuanta más gente muera y más descontento, más cerca estará la revolución. Cuando luego le toca mandar el país, y durante los 7 años que lo manda, porque luego le da el telele de la parálisis general progresiva, el ictus o la sucesión de ictus, pues bueno, ya no hay la excusa de que hacer la revolución, porque ya está la revolución, pero entonces escribe su último texto que se llama Mejor pocos, pero mejores. O sea, este personal son todos ingenieros sociales, o sea, están haciendo experimentos de eugenesia, y ni uno de ellos calcula que menos de un 20% debe ser eliminado. Todo esto de los campos de concentración, el gas letal, todo esto se lo inventan los rusos. Concretamente Lenin para pelear contra la revolución, la rebelión que surge la cuenca, empieza en la cuenca del Don y se prolonga por toda Rusia en el año 18-19 y hasta el año 21. Son el ejército ruso el que utiliza en masa gasarín, gas mostaza para desalojar de los bosques al personal. Pues todas estas cosas no se saben. O sea, aunque incluso esta que le estoy diciendo no ha hecho falta que se abriesen los archivos oficiales del KGB. Se veían, pero es que como es una cuestión que toca tanto el corazoncito, se silencian, se obvia, es políticamente incorrecto recordarle al mundo que el utópico no solo es un memo, sino un inmoral,
porque es Memo en la medida en que prefiere el sueño a la realidad, prefiere la fantasía a lo actual, aunque la fantasía siempre es una cosa borrosa y lo actual siempre es una cosa infinitamente densa. No, claro, si en las utopías siempre hay alguien que paga el sueño, ¿no? Que le paga el sueño a los demás, pero, pero en fin. Por eso le digo que además de una tontería, en el sentido de que son ganas de ver sin acabar de dibujar un cuadro que se puede terminar de dibujar, no es eso, es que además es inmoral porque ese querer lo imposible lo que hace es sabotear lo posible. Y entonces, claro, tenemos que organizarnos para una situación donde necesariamente hay que apretarse el cinturón, y cuando viene el utópico lo que hacemos es soltarnos el cinturón y entonces ya entrar en situaciones realmente catastróficas, realmente terminales, como esto de, por ejemplo, perder 1/3 de la población de un país. Qué barbaridad, pues sí. Es un fenómeno que no tiene paralelo en la historia de la cultura occidental, simplemente no lo tiene. Don Antonio, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, recomendación de este libro editorial Espasa. Le damos las gracias por haber estado con nosotros y, si se da cuenta, pues hemos cerrado un poquito el círculo, hemos empezado hablando del miedo o de la valentía y hemos terminado hablando pues prácticamente de lo mismo, ¿no? De la utopía, efectivamente. Pues muy bien, señorita. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.